¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es 2 de mayo, martes 2 de mayo de 2023. Quiero ayudarlos con un repaso de los temas más troncales relacionados con, en Argentina, la relación de reparto de competencias entre las provincias y el Estado federal. Sobre lo que acabo de decir, el Estado federal, les recuerdo algo muy básico relacionado con la forma de referirnos a estructuras como el Estado nacional. Normalmente un no letrado hablaría de provincias y nación o Estado nacional. Nosotros preferimos hablar de Estado federal y estados provinciales para referirnos a los subestados, que son 23 más Cava, que funciona como una ciudad-estado con un rango bastante análogo, bastante similar al de una provincia. Germán Vidar Campos, desde la página 50 de su compendio, nos señala 3 relaciones típicas que existen en toda estructura federal. ¿Relaciones entre quiénes? Entre los estados provinciales y el Estado federal. La primera de ellas es muy fácil de entender, es la relación de subordinación. ¿Qué significa esto? Que las constituciones provinciales y las leyes provinciales dictadas en su consecuencia deben respetar los grandes principios de la Constitución Nacional. Esa es la relación de subordinación. En segundo lugar, Germán Vidar Campos señala la relación de participación que tienen los estados provinciales en el gobierno del Estado federal. ¿A través de qué se da esta participación? A través de los senadores nacionales. Ustedes saben que el Estado federal tiene 3 órganos, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y el Poder Legislativo está dividido en 2 cámaras, la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores Nacionales. En el caso de los senadores nacionales, que son electos 3 por cada provincia, son representantes directos, diríamos, al menos desde el punto de vista constitucional normativo, de las provincias en las que son electos. De esa manera, las provincias tienen una relación de participación en la formación de leyes, por ejemplo, en la formación y sanción de leyes, en definitiva, en el gobierno del Estado federal. Dijimos ya, relaciones de subordinación, relaciones de participación, y ahora vamos a ir a la más importante de todas, que es la tercera, la relación de coordinación entre el Estado federal y los estados provinciales. ¿A qué nos referimos con relación de coordinación? Puntualmente nos referimos al reparto de competencias entre Estado federal y los estados provinciales. Les quiero señalar, yo estoy trabajando con el compendio, acá lo tengo, de Germán Vidar Campos, que desde la página 50 en adelante les va a aclarar estos temas. Germán Vidar Campos en ese compendio es sumamente claro, sumamente pedagógico para el que nunca antes ha abordado temas constitucionales. También tenemos esta bibliografía, que es el manual de Néstor Sagüez. Es mucho más sutil, tiene muchas más distinciones, además de ser, si no me equivoco, casi el triple o el doble de extenso. Tiene mucha jurisprudencia de la Corte Suprema, temas que Germán Vidar Campos, por una cuestión pedagógica, los señala de un modo simple. Néstor Sagüez nos señala muchas sutilezas. Diríamos que Germán Vidar Campos nos indica un blanco-negro y Néstor Sagüez nos señala una importante gama de grises, podríamos decir. Estos temas que vamos a analizar están desde la página 370 en adelante del manual de Néstor Sagüez. Por una cuestión pedagógica, les insisto, empiecen leyendo el compendio de Germán Vidar Campos.
En relación a las relaciones de coordinación entre el Estado federal y los estados provinciales, y siguiéndolo a Germán Vidar Campos, vamos a empezar señalando que el artículo 121 explicita algo que ya sabemos por la historia argentina. Las provincias de alguna manera son preexistentes y son las que a través de la Constitución Nacional han entregado parte de sus competencias para formar el Estado federal. Esto tuvo lugar, ya lo vimos en videos anteriores, entre 1853 y 1860, cuando se ejerce el poder constituyente originario en Argentina. ¿Cuál es el efecto concreto de esto? Podemos decir que las competencias del gobierno federal están explícitas y están indicadas en la Constitución Nacional. Por el contrario, en muchos casos no van a estar explícitas las competencias de los estados provinciales. ¿Y de qué manera resolvemos esa situación? La resolvemos indicando que las provincias van a conservar todo poder no delegado al gobierno federal, al Estado federal. Van a conservar entonces las provincias todas las competencias propias que no han querido, no han delegado en el Estado federal. El artículo 121, lo pueden revisar, de la Constitución Nacional. Ahora bien, sabiendo entonces que lo que no está indicado ni como competencia provincial ni como competencia del Estado federal va a ser una competencia que se han guardado para sí las provincias, que son las originariamente existentes, vamos a empezar este análisis siguiendo la clasificación que hace justamente Germán Vidar Campos. Yo les sugiero que luego repasen la clasificación que hace, que es diferente, ligeramente diferente, Néstor Sagüez. Sin embargo, vamos a utilizar la de Germán Vidar Campos por una cuestión de pedagogía. La primera, bien fácil de entender. ¿Cuáles son las competencias exclusivas del Estado federal? Exclusivas significa evidentemente que jamás pueden ser utilizadas por los estados provinciales. Yo anoté 4. La intervención federal, los códigos de fondo. La redacción de los códigos de fondo nos estamos refiriendo al Código Penal, al Código Civil, al Código del Trabajo, que únicamente los va a poder llevar adelante, llevar a cabo, redactarlos, sancionarlos el Congreso de la Nación, es decir, el poder legislativo del Estado federal. Vamos a ver que hasta el momento histórico que ya ocurrió en que se sancionaron esos códigos de fondo, las provincias podían sancionar esas leyes de fondo, leyes penales, por ejemplo. Pero en el momento en que se sancionó nuestro Código Penal, que rige en todo el territorio argentino, ya las provincias pierden esa atribución que le entregaron en 1853, 1860 al Estado federal, pero la podían ejercer mientras el Estado federal no hubiese dictado esos códigos de fondo, Código Civil y Comercial, Código Penal, Código de la codificación de la legislación del trabajo. Entonces, intervención federal, los códigos de fondo, las relaciones internacionales, obviamente, y la declaración del estado de sitio en una parte o en todo el territorio nacional, esas son competencias exclusivas del Estado federal. Significa esto que únicamente el Estado federal, jamás las provincias pueden ejercerlas. Vamos a ver el otro lado de la moneda, es decir, cuáles son las competencias exclusivas de las provincias. Competencias que jamás el Estado federal va a poder ejercer. Yo les anoté 5 ejemplos y digo ejemplos porque ya sabemos que las competencias que las provincias
no han delegado en el Estado federal, se las reservan. Dictar la constitución de la provincia, en cada provincia. La legislación procesal. La legislación procesal, nosotros tenemos el Código Penal, pero ¿de qué manera vamos a llevar adelante el juicio penal contra un acusado, contra un imputado? El Código Penal es competencia de la nación, sin embargo, la forma concreta en que vamos a llevar a juicio a ese imputado, dándole su derecho de defensa, eso lo define cada provincia, y cada provincia va a decir si el juicio va a ser, por ejemplo, escrito, un juicio oral, un juicio parcialmente escrito y parcialmente oral, cuáles van a ser los tribunales de apelación. A eso nos referimos con la cuestión procesal. Significa eso, por ejemplo, en materia penal, que la Argentina tiene un único código penal en todo el país. Sin embargo, va a tener 24 formas diferentes de llevar a un imputado a juicio, de darle a un imputado el derecho al debido proceso para dilucidar si mantiene su inocencia declarada por la Constitución Nacional para todos los habitantes, o va a perder ese estado de inocencia a través de una sentencia penal condenatoria que queda firme. Como una curiosidad les menciono que los Estados Unidos de América, por ejemplo, tienen un federalismo aún más acentuado que el argentino. Ustedes seguramente habrán leído que cada estado de los Estados Unidos tiene su propio código penal. Por eso decimos, por ejemplo, que el estado de Texas mantiene la pena de muerte para algunos delitos y por el contrario, el estado de Tennessee no admite la pena de muerte. En Argentina tenemos un único código penal para todos los estados provinciales. Por eso decimos que en este punto somos un poquito menos federales que la gran federación del norte de América, ¿no? Los Estados Unidos de Norteamérica. Estábamos en las competencias exclusivas de las provincias, mencionamos la Constitución provincial y su dictado, las legislaciones procesales. También yo mencioné mucho en materia penal, obviamente, la legislación procesal en materia civil, en materia comercial, en materia de juicios laborales. La imposición de impuestos directos, las autonomías municipales, es decir, la definición de hasta qué punto cada estado provincial va a dar más o menos rienda suelta a las autonomías municipales, y la educación primaria que está a cargo de las provincias. Ya hemos visto entonces ejemplos de competencias exclusivas del Estado federal, competencias exclusivas de los estados provinciales, y ahora vamos a analizar competencias concurrentes. ¿Qué significa concurrentes? Que se encargan ambos niveles de Estado, ambos niveles de gobierno. Tanto el Estado federal como los estados provinciales deben propender a la prosperidad y al desarrollo económico de sus territorios. Ahí vemos una competencia concurrente. Ambos tienen que trabajar en ese sentido. Otro ejemplo son los impuestos indirectos. Yo no quiero detenerme en señalarles en detalle cuáles son los impuestos indirectos y directos, pero una primera aproximación. Los impuestos directos, ya les mencioné que es una competencia exclusiva de las provincias. Vamos a ver que en la realidad constitucional, a raíz de emergencias económicas, la nación ha utilizado la imposición de impuestos directos, pero en definitiva los impuestos directos, que son competencia exclusiva de las provincias, son los que analizan o graban de modo directo la riqueza de un ciudadano. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario, donde analizan que yo tengo una casa que vale $100.000 y me van a cobrar anualmente una alícuota
que es un porcentual del valor aproximado de tasación de ese inmueble que yo tengo. Inmueble urbano, puede ser un campo, un inmueble rural, un auto. Entonces, impuesto directo es aquel que grava de modo directo la exhibición de riqueza de un habitante de la Argentina. Por el contrario, los impuestos indirectos podríamos decir que lo que gravan es un indicio de la riqueza. Porque si yo me compro mañana una botella de whisky carísimo importado de Escocia, quizás yo no tengo casa ni auto y el único dinero que tenía lo utilicé para darme el gusto de comprarme ese whisky. Sin embargo, el Estado va a gravar con un porcentaje, una alícuota, el valor de compra de esa botella de whisky importado escocés, caro, particularmente caro. No es, sin lugar a dudas, mi compra de esa botella de whisky una implicación directa de mi riqueza, es apenas un indicio que es negado. Yo les estoy poniendo el ejemplo de que quizás yo no tengo casa, no tengo auto y todo el dinero que tengo lo puse en comprar esa botella, ¿no? Por lo tanto, los impuestos indirectos no gravan la exhibición directa de riqueza, sino pequeñas muestras exteriores, indicios de la propia riqueza. El IVA, sin lugar a dudas, es un buen ejemplo de impuesto indirecto. El impuesto a las ganancias, en cambio, es un impuesto directo. Grava las ganancias reales que yo he tenido a lo largo de un año. Entonces, repasando, competencias concurrentes, la cláusula de prosperidad y los impuestos indirectos, que tanto los pueden imponer las provincias como la nación. Ya vamos a ver después cómo las provincias delegan en la nación a cambio de una coparticipación, pero eso vamos a verlo después. Luego tenemos las competencias que podríamos llamar excepcionales de la nación, como los impuestos directos, por ejemplo, que en caso de emergencia la nación impone esos impuestos directos. Y luego tenemos las competencias excepcionales de las provincias. Yo les puse el ejemplo hace unos minutos de que códigos de fondo, como el Código Penal, debían ser sancionados por una provincia con anterioridad a la sanción del Código Penal por parte de la nación. Pero son ejemplos históricos, ya no existentes. Y por último, las competencias compartidas, podríamos decir que son aquellas de doble decisión, que se requieren dos decisiones, una del Estado federal y otra del Estado provincial. Por ejemplo, si vamos a crear una nueva provincia, se requiere la autorización del Congreso de la Nación, Estado federal, y también el acuerdo de aquellas provincias que van a unificarse en una nueva provincia. Eso es muy a grosso modo, muy simplemente, una mención de lo troncal de los grandes temas donde se reparten competencias los estados provinciales y el Estado federal. Evidentemente que hay una gran cantidad de fallos de la Corte Suprema porque en muchos casos se han discutido la invasión mutua, por así decirlo, de competencias, provincias con la nación con las provincias. Y en esto hay una norma básica que es la prudencia. Tanto los estados provinciales como el Estado federal deben hacer un uso prudente de sus propias atribuciones, incluso podríamos decir un uso honesto, un federalismo leal de parte del Estado federal. En el siguiente video vamos a mencionar algunos muy breves temas, muy brevemente algunos de los temas relacionados con la intervención federal como situación totalmente excepcional y como una competencia exclusiva del Estado federal en esta distribución de atribuciones entre el Estado federal y los estados provinciales. Nos vemos en el próximo video entonces.